relacionados y el proceso que viven los niños, niñas y adolescentes, como lo hemos hecho frecuentemente de la mano del equipo del Centro de Atención Psicosocial CAPS. Mi nombre es Yesibeth Centeno, en nombre del equipo de Beninformado les doy la bienvenida. Les comento para las nuevas personas que nos están acompañando que Beninformado es una plataforma que se creó con la intención de orientar y brindar información a todos los migrantes y refugiados que llegan al Perú. Desde el año pasado estamos trabajando con el equipo de CAPS en brindar orientación e información de valor que pueda ayudarlos en todo este proceso de adaptación y el manejo de las emociones para comenzar la nueva vida en el país de acogida, ¿no? Quiero invitarlos a que todos los sábados nos acompañen viendo los contenidos que estamos compartiendo a través de Beninformado, de las redes sociales, en la sección Saludablemente. Desde la semana antepasada comenzamos con nuestros podcasts, creamos junto con el equipo de CAPS una miniserie llamada El Poder de la Escucha. El sábado pasado compartimos el capítulo número 2. Este sábado que viene vamos con el tercer capítulo. Si no han tenido oportunidad de escuchar esta historia de Yanni y su familia y todo el proceso que han ido viviendo aquí en el Perú, los invitamos a que visiten nuestra página web beninformado.pe. En la sección Beninformado Contigo van a encontrar los capítulos de este podcast y les pedimos que nos acompañen para que sigan conociendo esta historia y a través de ellos pues, puedan ustedes también adquirir más herramientas para ayudarlos en este proceso de adaptación y comienzo de una nueva vida en Perú. Para ya iniciar formalmente nuestro webinar de hoy, le doy la bienvenida y le doy la palabra, el micrófono, a Carlos Gibaja, director del Centro de Salud, director de Salud Mental en CAPS. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Yesibeth, es un gusto compartir el espacio contigo y con dos terapeutas de CAPS, Carmen Burst y Liz Coronel, en este tema tan importante como es el impacto emocional en niños, niñas y adolescentes debido a la migración. Voy a presentar a las personas que hoy día me acompañan. Carmen Burst es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, de la UNIFE, graduada como psicoterapeuta psicoanalítica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, con estudios en rehabilitación a víctimas de tortura. Y ella es directora del desarrollo institucional del CAPS. También nos acompaña Liz Coronel, licenciada en Psicología de la Universidad Católica, candidata psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la APA, y doctorando en Psicología de la Universidad de El Salvador, USAL, Argentina, miembro del equipo de psicoterapeutas de CAPS. Bueno, con ustedes, como ven, tienen esta noche a Carmen Burst y a Liz Coronel, dos personas con muchísima experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, y que van a compartir algunas de sus ideas, y la idea principal de este espacio es justamente generar un diálogo en torno a este tema tan importante para la audiencia. Adelante, Carmen. Tu micro, Carmen. Ya, bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias a Beninformado, a Lutheran World Relief, que nos ha permitido también estos espacios de conversación, estos espacios de reflexión, sobre todo para las personas migrantes y refugiadas, y en general para el público en general. Como dices, somos dos psicoterapeutas de CAPS de niños, niñas y adolescentes, y el trabajo con la población migrante y refugiada nos ha demandado muchísimos retos en este último tiempo, porque hay una particularidad, ¿no?, en la población que atendemos que da cuenta de una población que antes no habíamos atendido y que tiene ciertas particularidades que vamos a conversar en este espacio. Bueno, yo como una pequeña introducción, y le doy la palabra a Liz para después ir conversando juntas sobre el tema. Adelante, Liz. Buenas noches, un gusto estar acá en este conversatorio.
Sí, hay mucho de particular en la población que estamos atendiendo ahora, empezando por la migración, que no es una migración soñada, planeada como meta, ¿no? Sino que ha sido una migración forzada, que vienen huyendo de la crisis política, de la violencia muchas veces, hay mucha sensación de terror, con padres agotados, cansados, porque estamos hablando de niños, adolescentes, y entonces los efectos vienen por añadidura, ¿no? También de esta familia que se quiebra, de todos los ideales dejados allá y que se tienen que reconstruir acá. Y además se suma la cuarentena, la pandemia, entonces ha sido como impacto tras impacto tras impacto, muchas veces lo que yo he sentido sobre los chicos, ¿no? Que han intentado reconstruirse de una cosa y viene otra, y así ha sido como un exceso de realidad, de frustración de la realidad para ellos. Sí, es verdad, Liz. Bueno, yo en realidad como terapeuta tengo bastantes años de terapeuta de niños, y una de las primeras preguntas que siempre hago a los padres cuando traen un niño con algún desajuste o alguna preocupación o algún problema, la pregunta siempre está: ¿y qué cosa ha cambiado? ¿Qué ha pasado con, no? Porque generalmente los niños no expresan con palabras sus malestares, ¿no? No los pueden verbalizar, no los pueden decir, estoy triste por... lo pueden, pero usualmente la conducta es algo que lleva a los padres a pedir ayuda a un psicólogo. Porque la conducta es lo que va mostrando el malestar psíquico, el malestar que tienen los niños, lo que le va pasando interiormente. Entonces, esa pregunta que siempre está en nuestra primera consulta, seguramente Liz, a ti te pasa también lo mismo porque me has hecho así, es la pregunta que prácticamente está ya respondida, ¿no? Porque qué innumerables cambios que van teniendo los niños en este proceso de migración. Un primer cambio, yo lo voy a poner así en simple, dejar sus juguetes. La primera cosa que yo diría, para un niño, su osito, su muñeca, su carrito, es algo que tiene que ver con él mismo. Muchas veces es un objeto que calma al niño, ¿no? Entonces, en este tránsito, en esta salida, muchas veces no planeada, porque en muchos casos que yo he entrevistado, las familias han tomado las decisiones a veces de un día para otro. ¿Y qué cosa llevas en la maleta? ¿Qué cosa llevas del niño? Muchas veces no puedes llevar esos objetos que están cargados de afecto, el cuarto donde ellos vivían, los abuelitos, por ejemplo, los amigos, el colegio, y así como podemos ir enumerando una secuencia de pérdidas y a través de esas pérdidas de cambios. Muchos chicos, no sé si a Liz te ha pasado también, que te cuentan cómo era su casita en Venezuela, cómo era su cuarto. Mejor. Muchas veces era mejor, allá tenían una casa, acá tienen un Ajá. cuarto. Un cuarto donde vive toda la familia. Todos, cocina, comedor, todo en un mismo cuarto, sí, sí. Así es. ¿No? Entonces sí, claro, vamos explorando y vamos encontrando que hay un cambio significativo en muchas cosas y muchas pérdidas que los niños a veces no registran del todo, ¿no? Entonces sus cambios de humor, su rebeldía, bueno, se va expresando, ¿no? No sé, Liz, si tú también has recibido, por ejemplo, cómo se sienten los chicos frente al ambiente social, frente al lugar donde viven, frente a cómo los ven otras personas. Y es que, como dijiste, muchas veces a mí también me ha sucedido que me han contado que de un momento a otro, intempestivamente, inesperadamente, les han dicho nos vamos. A veces los padres han estado planificando, otras veces han tomado una oportunidad, pero en la situación de vulnerabilidad, de angustia que se vive por la crisis social, no han tenido el tiempo, ¿no? Como la calma de decirles,
nos vamos a ir, estamos buscando mejores oportunidades en otro país. Simplemente es eso, nos vamos, lleven lo mínimo que se pueda, eso que tú decías, que dejan los juguetes, hacen lo mínimo que pueden, lo pueden traer, y muchos ni siquiera se pueden despedir de familiares, de amigos, pierden, porque allá también hay que tener en cuenta que está muy mal la señal, las redes, no hay teléfono o no hay electricidad para cargar los teléfonos, entonces no se pueden comunicar. Muchos duelos, muchas pérdidas que no comunican así, que no dicen estoy triste, no lloran. A veces, muy poco. En general es la rebeldía, cambios de ánimo, ¿no? Irascibilidad, irritabilidad. Los problemas de conducta, ¿no? Sí, sí, eso también hemos estado viendo. Pero hay, yo creo, no sé, un movimiento, por lo menos de algunos de los casos que hemos visto, que se han supervisado en nuestro equipo, como que hay lo que llamábamos mucho los hijos parentalizados, ¿no? Como que hay un crecimiento abrupto de estos niños, un paso a una madurez que varias veces hemos comentado, ¿no? Son chicos pequeños pero que te hablan como grandes, no sé si... Sobreadaptados. Ay, se me iba la palabra, exacto. Sí, sí, sí. Una sobreadaptación, porque en algún momento nos sorprendía, ¿no? No son como los niños peruanos, ¿no? Los niños peruanos son más avevados, más y hemos observado que chiquitos, yo he entrevistado chiquitos de 6 años, pero que te hablan como viejitos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué es eso? Ese es un recurso que tienen los niños de sobreadaptación para poder sobrellevar una situación que no pueden controlar y que muchas veces los padres, al estar también tan afectados, sienten que los tienen que proteger, ¿no? Sienten que tienen que cuidar a los papás, son sensibles a ese sufrimiento, a esas preocupaciones. Y los padres también, como tú dices, Liz, están pasando por un duelo, están pasando por situaciones muy críticas, sobre todo ahora con la pandemia, por la pérdida de los recursos para el trabajo, ¿no? Muchos han perdido el trabajo, no pudieron salir, ¿no? Por la cuarentena, bueno, y ahora hay más posibilidades de salir, pero igual los trabajos generalmente son muy precarios para la población migrante. Entonces, el tener que sostener a estos papás también es una forma de sobreadaptación que relega también su propio estado emocional, ¿no? Su propio sufrimiento o la posibilidad de poder quejarse, por ejemplo, ¿no? Y a veces estos niños tan hiperactivos, tan que botan todo, que rompen, que están fastidiando, es una forma también de sostener a la madre una depresión materna, de estarla como levantando todo el tiempo porque está haciendo cosas, ¿no? Que si estuviera tranquilo, más o menos, ahí jugando, la madre de pronto se hunde en la depresión, entonces el tratamiento o la solicitud viene por el niño, pero el niño lo que está haciendo es sostener a la madre, la depresión, la ansiedad que siente. Sí, muy buena observación, interesante. No lo había pensado desde ese lado, Liz. Es verdad, ¿no? Porque en realidad es como que ellos saltaran, ¿no? Muchos de los casos que hemos visto, que niños tan difíciles de poder atender por estar saltando en la cama, por estar moviéndose, ¿no? Y sí, es una buena mirada, ¿no? Porque sí, es verdad, los padres la están pasando mal y los niños pues tienen otra forma de expresar estos malestares también, ¿no? Y Sí, otro... Sí. no, que otra cosa que veo mucho es lo corporal, que se ha ido mucho a lo corporal, a niños que eventualmente podríamos decir que somatizan, pérdida del cabello, alopecia, en niños muy chicos, o eneuresis, chicos que ya grandes, 10 años y esto, se orinan en la cama, se hacen en la cama.
Ya. Sí. Son algunas de las conductas que de alguna forma ocurren y por las cuales muchas veces los padres de familia hacen la consulta. Sí, los motivos, ¿no? Hay una, digamos, una preocupación también, que bueno, la hemos expresado también en uno de los artículos, es en relación a las niñas, ¿no? Niñas púberes, niñas primogénitas púber, entre 13 y 15 años, ¿no? Que son niñas que muy rápidamente son colocadas como madres sustitutas de los hermanos menores, ¿no? Esperando estas madres que tienen que salir a trabajar, que tienen que, digamos, que dejarlas solas, ¿no? En casa, ¿no? Y muchas veces son niñas que están en bastante situación de riesgo, ¿no? Eso es algo que ha preocupado bastante, porque además de sentirse temerosas, sentirse con diferentes síntomas, con ansiedades, ataques de pánico, aburridas, malhumoradas, también hay como un crecimiento bastante prematuro en términos de su cuerpo, de la expresión, de la feminidad, ¿no? Niñas que son como muy arregladas, que hacen los TikToks, que de repente las vemos como, podríamos decir, como muy agrandadas, ¿no? Entonces, también son situaciones que pueden poner a estas niñas en riesgo porque podrían conectarse con las redes sociales, este tipo de situaciones de vulnerabilidad que podrían tener estas niñas, ¿no? Sí, la necesidad de ser miradas, creo, porque dado la cuarentena, que no hay colegio, que muchos padres, por el temor de la pandemia, del contagio, no quieren que los chicos salgan ni con los vecinos, ni con las vecinas, ¿no? Más allá de a veces expresiones xenófobas. Esto de que el adulto se va a trabajar, los deja todo el día en casa, solos, por necesidad seguro, pero entonces hay una necesidad también en los chicos de mirada, de repente por eso tanto el TikTok, ¿no? Que publican algo y que alguien los ve, que los reconoce y esto. Sí, pues, claro, es una Entonces, necesidad. es como si ustedes estuvieran señalando de que los niños de alguna forma reaccionan frente a las carencias del entorno para un mejor ajuste de la familia migrante. Es como que a veces los padres pueden focalizarse en los niños como si no hubiera una relación entre el problema que está presentando el niño y la situación que están viviendo ellos de tratar de ajustarse a un medio tan nuevo y a veces tan difícil. Claro, son los recursos que implementan. A veces los padres traen la queja de está todo el día en redes sociales, está todo el día en el teléfono, en el aparato, en lo que fuera, pero fuera de eso no tienen nada. Entonces, no es que el chico sea un adicto o quiere estar, sino es que afuera no encuentra otra cosa, un vínculo, una mirada, un deseo. Entonces, trae una angustia muy grande y el aparatito los hace sentir que están conectados, que hay alguien que les mira, que los habla, que los contiene, ¿no? Sí, claro. Yo creo que de todas maneras esto no es exclusivo, ¿no? Yo diría que no es exclusivo de la población migrante. Es en realidad Sí, una claro. afectación que estamos viendo en los niños, sobre todo en los niños en etapa escolar, ¿no? Hay mucho de estos problemas a causa también de que no tienen un espacio social, ¿no? Que está restringido, no hay los colegios.
Pero bueno, igual la población migrante también tenía, antes de la pandemia, también tenía muchos problemas para la inserción escolar de los niños, ¿no? Había muchos niños, y hay muchos niños actualmente que no están escolarizados, y eso también es digamos, es como que estuvieran en un vacío, ¿no? Porque para el niño el colegio es un espacio social de pertenencia. Entonces, el no tener ese espacio escolar es algo, un espacio menos al que también tenían ellos cuando estaban en su país, ¿no? En que sí pertenecían a una escuela, pertenecían a un barrio, pertenecían a un espacio social que acá se ha perdido, ¿no? Claro, eso es lo que decía de la sumatoria como de impactos disruptivos, porque está la violencia que vivieron allá o la crisis económica que muchas veces hacía difícil sostener incluso la alimentación. Pero bueno, llegaron acá a un lugar más precario, tratando de adaptarse, los padres trabajando y esto. Y ya más o menos que la escuela de pronto ingresaron y están empezando a ser amigos y cae la pandemia y cae la cuarentena. Entonces, yo sí he encontrado a veces que en los chicos ha habido como una frustración enorme, que angustia mucho y que el trabajo ha tenido que ser más o menos restaurar la esperanza, la ilusión, como no. Conectémonos más con la fantasía y qué vamos a hacer después de la pandemia y qué haríamos o qué es lo que deseamos, porque si no, un exceso de realidad aplasta mucho también. Sí, sí. Claro, y además imagínate también un trabajo terapéutico en el cual, bueno, digamos que para el adulto podría como desarrollarse con más facilidad, pienso, ¿no? Pero con un niño todos los terapeutas han tenido como que implementar muchas herramientas, ¿no, Liz? Para poder desarrollar un trabajo que nosotros en nuestros consultorios, pues con nuestra caja de juegos, este, teníamos pues ese contacto de poder hasta tirarnos al suelo para jugar con los chicos, ¿no? Entonces, Liz, cuéntanos un poco, porque en Tal realidad yo... cual, ha sido todo un aprendizaje, todo un aprendizaje. Claro, porque sí, te podías tirar, pintar, hacer, mover o esperar que el niño despliegue el juego. Y en la pantalla así como plana y el niño del otro lado sin entender y qué es esto y cómo, o sea, para qué vengo, qué vamos a hacer. No, ha sido todo un aprendizaje desde el inicio, además que las condiciones son bien distintas también, porque a veces uno le pide privacidad a los padres, pero a veces si están en un cuarto, si todos viven en un solo cuarto, ¿cómo va a tener privacidad el niño para su terapia? U otras veces la mamá trabaja y se lo lleva y donde esté trabajando, así en el mercado que está trabajando, bueno, es lo que se puede hacer. Entonces Sí. uno dice, no es lo más adecuado, no es lo mejor, como que no va a funcionar, pero es lo que se puede hacer y entonces hemos tenido que adaptar, ser flexibles y aprender en el camino, ¿no? Sí, yo creo que en realidad el mayor reto ha sido con el trabajo con niños, me parece, ¿no? Y, y poder generar un espacio psíquico, un espacio de encuentro, un espacio de juego, ¿no? Un espacio de juego con las cosas que podían tener, ¿no? Porque en realidad estamos, digamos, como tú dices, Liz, en una pantalla. A veces yo recién hace poco he descubierto la pizarrita del Zoom, porque Sí, ayuda mucho. ayuda mucho, pero justo tuve un niñito, pero que no teníamos otra opción, y el niñito me enseñó la pizarrita del Zoom, donde empezamos ¿cómo se llama? Dibujar, a garabatear, ¿no? Esto que hacía Wímico del garabato también, ¿no? Eh, pero... Y quizá un poco las personas que nos están escuchando podrían tener un poco de confusión A de ver. cómo se ayuda a un niño, ¿no? Ajá. Y cómo ustedes están señalando que el juego, la capacidad de que el niño pueda ser creativo junto a un adulto, es
una de las formas en que se ayuda a los niños. Porque los niños no se van a sentar a decirte cuál es su problema, como un adulto lo haría, ¿no? Pero tal vez podrían señalar algunas cosas de por qué el juego es tan importante. En primera, porque al menos con los chicos migrantes restaura como la capacidad vinculante, porque han tenido muchas pérdidas, muchos duelos y a veces están como encerrados y esa es la consulta que no están como una cuestión apática, depresiva, ¿no? Entonces, a través del juego, de este apuesta que uno hace al encuentro, al vínculo cada vez, y según puedan, cuando se restaura la capacidad vincular, es algo, creo que muy sanador, muy terapéutico, como que ya, esto que hablaba de la esperanza, pueden confiar en otros más, pueden confiar que en un futuro, que después, que en otros lugares van a encontrar personas que los van a poder escuchar, con los que se van a poder sentir a gusto, ¿no? Creo que es una de las cosas más importantes. Y lo otro, el desarrollo, el despliegue de su propia naturaleza, de su creatividad, de ellos mismos, ¿no? De conocerse a ellos. Sí. Bueno, en realidad el juego es un vehículo, ¿no? Un vehículo al mundo interno del niño, ¿no? El niño dibuja, escribe, modela, cosas que están dentro de él y el terapeuta es quien traduce eso, ¿no? Quien va traduciendo, quien va poniendo palabras a eso que el niño todavía no le puede poner palabras, ¿no? Hoy día, en la supervisión, una de las terapeutas hablaba del juego, por ejemplo, yo uso también mucho de los títeres, ¿no? Porque a veces los niños les cuesta como decir algo, verbalizarlo, ¿no? Entonces, a partir de un diálogo, por ejemplo, con un títere, ¿no? El niño va contando cosas que le pasan al muñequito, pero que en realidad son cosas que le pasan a él, ¿no? Puede hablar de que este muñequito, por ejemplo, está asustado porque mira, acá viene, ¿no? A veces el lobo feroz, y viene el lobo feroz y se va a comer al muñequito, y entonces el terapeuta lo que va haciendo en ese espacio vincular, como dice Liz, es justamente decir qué está pasando y el niño va conectando, va encontrándole sentido a ese juego, ¿no? Y nos pasa pues con niños a veces que son como muy inhibidos de repente, que no acceden mucho a la palabra, pero es una vía, pues el juego nos ayuda, ¿no? El dibujo, bueno, cualquier elemento creativo, ¿no? Porque en realidad la creatividad es lo que se busca, ¿no? De poder despertar, ¿no? De poder despertar esa capacidad de poder crear algo que al final siempre es algo de su mundo interno, algo de él o de sus vínculos, ¿no? De los conflictos que pueda tener con las cosas que puede estar viviendo en sus interacciones, ¿no? Sí, que el juego les ayuda a procesar a veces las cuestiones dolorosas de la realidad, las frustraciones de la realidad. Freud decía que en el juego el niño hace activo lo vivido pasivamente, lo sufrido pasivamente. Esto se entiende muy fácil cuando dicen que es muy terapéutico, que antes de ir al dentista, por ejemplo, el niño juega a ser el dentista, cosa que lo va elaborando, ¿no? Entonces, como a veces, o situaciones como más difíciles, los padres golpean al niño, el niño golpea al muñeco, entonces eso es lo de hacer activo lo vivido pasivamente, que los ayuda como a tener un lugar como de empoderamiento, ¿no? Si bien es cierto, no es suficiente en cuestiones tan dolorosas como ser golpeados por los padres,
pero sí, los ayuda como a evacuar un poco de toda esa rabia, frustración. Sí, El artículo de Pilar Raffo, que está en la plataforma de Ven Informado, es una de las razones por las cuales hoy día los organizadores han planteado el tema, ¿no? La experiencia del trabajo terapéutico con tantos niños y niñas que estamos viendo nos permite compartir un poco las situaciones y las experiencias que tenemos. Las personas que nos están escuchando pueden tener acceso a la plataforma de este artículo y otros en la plataforma de Ven Informado. En esa plataforma también hay una búsqueda y en ese sentido les pido a Carmen, a Liz, ¿qué recomendaciones, cómo podríamos ayudar a estos niños que están pasando por un mal momento y que los padres se empiezan a dar cuenta de que algo están pasando con sus niños, con sus adolescentes? ¿Qué podríamos recomendarles? ¿Qué podríamos decirles a estos padres? Sí, bueno, mira, en realidad, sí, el artículo de Pilar es bien interesante y recomendamos que lo lean, sobre todo por el tema de los riesgos en niñas del abuso sexual, ¿no? Que es muchas veces una situación de vulnerabilidad, en estos casos, cuando las niñas buscan generalmente a veces afecto o un referente masculino, porque lo que se ha observado es que muchas madres vienen sin el padre y el padre se queda allá. Entonces la falta de una figura contenedora, de una figura protectora, muchas veces estas niñas van en busca de alguien, y sobre todo si hay como una pubertad y una erotización también más exacerbada. Tú nos preguntabas, Carlos, qué hacer, qué recomendaciones, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que plantea Pilar, ¿no?, en este artículo también, estar muy atentos, ¿no?, a los cambios de conducta, y abrirse a la posibilidad de, cuando vean alguna de estas cosas, poder consultar también con un profesional, porque la conducta, todos estos síntomas que hablábamos, en realidad tienen que ver con algo que le pasa al niño, ¿no? No es porque el niño sea un malcriado, que el niño sea un pesado, un desobediente. No, pues, o sea, el niño desobediente generalmente es porque es un niño que está deprimido, ¿no? O sea, no tiene como la energía para hacer las cosas que se necesitan hacer, como cumplir con sus tareas, entonces el niño desobediente o el niño flojo tiene que ver con algo que le pasa, ¿no? Entonces, estar muy atentos a eso. Otra de las cosas que planteaba también Pilar era tener mucho cuidado con niñas, no dejarlas solas por muchas horas, o con algún amigo familiar que pudiera parecer de mucha confianza, de mucho cuidado, y que la niña se puede sentir a gusto, pero que en realidad pudiera ser alguien que no la cuide adecuadamente, ¿no? Un poco, ese es un comentario, un poco retomando un comentario que ustedes han hecho, ¿no? Sí. Que a veces los niños y las niñas están tan sobreadaptados que uno los puede considerar como adultos pequeños, ¿no? Entonces como que ya no necesitan tanta vigilancia. Sí. Y a veces se confía demasiado en adultos que están alrededor y que no necesariamente son personas que conocemos con claridad, ¿no? Y que podrían poner en riesgo a niñas y a niños que todavía están en formación. Eso lo hemos visto, o sea, en realidad no podemos dejar descuidados a los niños, y muchas veces los padres están tan ocupados, tan tomados por los problemas económicos, por los problemas de la xenofobia, de la migración, que es como que no tuvieran como un espacio mental como para pensar en estas cosas, ¿no? Entonces lo ponemos así como una recomendación. No sé, Liz. Pero muchas veces tampoco, a mí me ha tocado ver
ocasiones en que no tenían redes. O sea, hay ocasiones en que vienen con familia más grande, con abuelos, con tíos, pero hay ocasiones en que vienen la mamá y la hija, o la mamá y un par de hijos, y no tienen más, no tienen con quién dejarlo. Entonces de ahí tal vez una recomendación, o si una posibilidad más bien que recomendación, es que puedan hacer como grupo, ¿no? Con otras madres venezolanas o peruanas, y entonces generarse redes de esa forma con quienes poder estar, con quienes poder dejar a los chicos, ¿no? Y otra cosa, yo diría para los niños, más bien retomando lo que dijo Carmen, es que cuando pase algo, ¿no? Con los chicos, que se pongan muy rebeldes, que si no quieren hacer la tarea, o que si golpean o rompen todo, sí enoja, porque además ya agotados, angustiados con la migración y con todo esto, pero que se pongan a pensar que no es que quieran molestar, que no es que quieren fastidiar, que quieren, ¿no? Como acabar con la paciencia, o lo hacen de, ¿no? de malcriados, sino que algo les está pasando. No es que con esto propongamos que no pongan límites, que toleren todo, ¿no? Pero sí que piensen que algo está pasando con ese chico y que hay un malestar detrás. Entonces, por ahí o podrían consultar, o podrían y ver qué puede estar. ¿Estará triste? ¿Estará enojado? Hay que validar el enojo también, ¿no? Y a los padres, si se sienten sobrepasados, angustiados, consultar por ellos mismos. Es válido tener un espacio de cuidado para ellos también. Y quizá una última cosa, digo por mí, para los adolescentes, que he visto mucho, que a veces por estos temores de los que hablaba Carmen, de acoso sexual y de estas cosas, o de abuso, de tocamientos indebidos, o peligros por redes, los padres prohíben mucho, que si no puedes entrar a redes, que si no puedes tener el Facebook, que si no puedes tener esto. Y yo habitualmente lo que le digo a los padres, ya con adolescentes, es que prohibirles no va a funcionar, porque los chicos son inteligentes y lo agarran en el momento que menos pueden, y si el chico no tiene confianza en los padres, ahí sí puede caer en muchos riesgos, en muchos peligros, ¿no? Entonces es mejor que generar confianza con los chicos, y que la niña, por ejemplo, cuente que alguien le está escribiendo y le pide fotos y que no sabe, que no sé qué, a desatender eso, prohibirle, y que la niña sin saber y por buscar una mirada, una contención, envíe las fotos y caiga en el riesgo de que esas fotos sean publicadas y perder su intimidad, ¿no? Sí. Es como buscar un balance entre, para el adolescente, sobre todo para el puber, entre la libertad que buscan los adolescentes y una supervisión, ¿no? Sobre ellos que no los ahogue tampoco, ¿no? Pero que sí esté vigilante de cosas que todavía los chicos podrían entrar en riesgo. Como que hay que buscar un punto ahí medio, que no es tan fácil encontrarlo, pero como que se puede manejar en esas dos líneas. Sí, Y yo para creo que cada familia es distinto su punto medio, ¿no? Para cada niño. Claro, esto que ha dicho Liz es súper importante. Me parece que nos tiene que quedar como una buena recomendación. Prohibir es peor, ¿no? Porque lo que los padres no deben perder es la posibilidad de confianza, ¿no? Que el niño sienta que le puede, o el puber o el adolescente, que le puede hablar de lo que sea a los padres, ¿no? No, con eso no garantizamos que lo va a hacer, ¿no? Porque en realidad el adolescente va entrando pues a su propio mundo, a su propio, se hace más importante el espacio social, los amigos y todo esto, pero yo creo que los papás tienen que también hacer un poco de lo que diríamos psicoeducación, ¿no? En general, a los niños de pequeños también, explicarles qué es lo que, dónde está el límite, ¿no? El límite de su cuerpo, poder decirlo con claridad, ¿no? Los peligros que hay,
no como una forma de, digamos, de ponerse alarmista ni nada, sino, digamos, como una conversación real de lo que puede haber y cómo pueden cuidarse, porque que los chicos van a entrar a redes es inevitable. Como dice Liz, son inteligentes, si le quitan el teléfono se van a entrar por la computadora, o sea, el que tiene, ¿no? Entonces siempre va a haber, la idea es un poco de ver cómo los padres generan esta confianza para que los chicos les puedan contar si les pasa algo, ¿no? Sí, Carmen, Liz, son temas súper interesantes y eso está trayendo algunas preguntas del público. Ay, mira, qué bueno, una buena cosa. Voy a leer algunas, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta si mi hijo está pasando por una depresión y necesita ayuda? Cambios de conducta, irritabilidad, ¿no? Lo más evidente, llantos y esto, pero y ha pasado que he atendido niños que han estado así, que no duermen, pero si no, cambios de conducta podría ser, irritabilidad también. Sí. Hay una expresión de los chicos con depresión que es cuando empiezan a decir, pero si yo no sirvo para nada, esto nunca me va a salir, ¿no? El sentimiento de minusvalía, ¿no? Que sienten que no pueden, ¿no? Entonces aislamiento, autoderrotismo, ¿no? Como que se... Como que y se otra meten... cosa, estar todo el día en el celular con los videojuegos, por ejemplo, también es otra cosa. Pero todo el día, ¿no? Que no pueden salir de eso completamente enganchados. No es mala crianza eso es que algo le está pasando, ¿no? Sobre todo lo que varias veces han mencionado es como que hay un cambio de conducta, que puede ser gradual probablemente o muy brusco, que el niño o niña muestran, ¿no? Ese cambio de conducta es un indicador bien claro, bien importante, que el padre de familia, la madre de familia pueden tener en cuenta. Claro. Yo creo que la depresión, bueno, mi experiencia un poco, la depresión en los niños se expresa mucho en que el niño ya no disfruta, ¿no? De las cosas que antes le gustaban. Si jugaba tal cosa, de repente salía a patear la pelota o le gustaba, ¿no? Todo va perdiendo interés, ¿no? Y como dice Liz, se quedan como ensimismados, ¿no? Dentro de una pantalla sin contacto, ¿no? Sin contacto con otro, sin hacer las cosas que antes hacía, ¿no? Hay otra pregunta en relación al tema del abuso sexual. ¿Cómo darnos cuenta de que una niña o un niño está siendo víctima de abuso sexual? Sí. Bueno, ahí también entran los cambios de conducta, ¿no? O sea, ese es un primer como indicador, niños como que se vuelven más taciturnos, más aislados, y un indicador también muy, muy particular de esto es como que el niño empieza a tener, pueden ser conductas erotizadas, como interés en, ¿cómo se llama?, en temas sexuales, como que empieza de repente a tocar a los padres en partes que antes no le tocaba, ¿no? Los senos, las piernas. Esa es un poco una cosa bien característica de los casos de abuso sexual, ¿no? Las conductas erotizadas. O se empiezan a frotar, sí. Sí, Liz, ya, que a veces, que yo he visto que a veces se produce también como síntoma eneuresis, esto de que se hace en la cama. Sí, también. O sea, no es que si hay eneuresis ya es señal de tocamientos, pero sí puede ser también. En algunos casos síntoma, se puede acompañar el que se orine en la cama, el tema de... No es que en todos los casos sea así, ¿no? ¿Algún otro indicador que los padres podrían tener presente? El niño temeroso,
el niño que se ha vuelto retraído, temeroso. Es que no son síntomas necesariamente como sumamente específicos, o sea, no es como causa-efecto. Un niño temeroso o retraído podría ser otra cosa también, pero son síntomas que hay que estar como alerta y algo puede estar pasando, ¿no? Pero Sí. quizá el más marcado era el primero que decía Carmen, ¿no? El de conductas erotizadas que antes no tenía y que de alguna forma se manifiestan de manera abierta, ¿no? Aparecen, ¿no? Porque en realidad los papás dicen, bueno, ¿qué pasa? Yo tuve una niñita que jugaba en los bordes de los sillones, se sentaba en el borde de los sillones y se empezaba a frotar, ¿no? Es una conducta nueva, una conducta que no había, ¿no? Entonces puede haber habido pues una sobreestimulación y el niño queda como muy fijado a ese tipo de comportamientos, ¿no? Y a veces también el que evites a ciertas personas, porque, por ejemplo, ahí podemos identificar, por ejemplo, si es una familia extensa y de repente el niño empieza como a retraerse de ciertas personas que antes se acercaba sin problemas, entonces ahí hay que poner las alertas también, ¿no? De qué está pasando. Y para los padres es bien importante el poder generar la confianza con el niño en preguntar y en que te cuente, porque usualmente si hay un abuso, siempre hay detrás un abusador que amenaza y que habla al niño diciéndole que este es nuestro secreto, que si le cuenta a alguien va a matar a su mamá o algo le va a pasar a su papá. Entonces siempre el niño va a estar, va a quedarse en silencio por las amenazas del abusador. Entonces la posibilidad de decirle que no tiene que tener secretos con la mamá, que nada le va a pasar si le cuenta, ¿no? Cuando se pueden encontrar algunos de estos indicadores y hay una sospecha, ¿no? Sí, lo básico es eso, generar confianza, no perder la confianza de los chicos, ¿no? Chicos, adolescentes. Una de las cosas que a veces sucede con frecuencia es el silencio si por ejemplo el niño o la niña se acercan al papá o a la mamá y de repente los padres consideran de que mejor no mover el tema porque va a ser peor. ¿Eso es así? ¿Qué recomendarían ustedes? Es que muchos padres temen hablar de estas situaciones dolorosas, impactos violentos con los chicos, y porque el chico probablemente se ponga a llorar o tenga un acceso de rabia, pero más es digamos, es una evitación del padre por ver al chico en esta situación, pero el chico ya pasó, o sea, lo violento ha pasado efectivamente, lo doloroso ha pasado y está pasando, lo está viviendo el niño. Entonces yo en ese sentido diría que es importante hablar, no forzarlo a hablar, pero sí darle el espacio para que pueda hablar y la confianza para que pueda hablar, ¿no? Y cuando quieras y a tu ritmo y como quieras y estoy para escucharte. Pero es importantísimo eso, que pueda tener el espacio de hablar. Sí, bueno, hay un tema también ahí, ¿no? Bueno, que se ve en muchos casos de abuso, que justamente no se abre el tema porque va a generar una situación de desestabilización en la familia, porque puede ser que el niño acuse a un tío o al mismo padre o al abuelo. Entonces, es tan fuerte eso que a veces se prefiere mantener como que nada ha pasado para no generar esta develación a nivel de la familia, ¿no? Entonces hay todo un proceso también en que esto, como dice Liz, no es una cosa de un día para otro, es un proceso de revelación que hace el niño, y si a primera instancia la madre le niega o dice, no, no puede ser, eso no ha pasado, ahí sí tenemos serias consecuencias para la salud mental de esa persona, porque se va a quedar callado, va a sentir culpa, ¿no? Por lo que pasó y probablemente eso se quede encapsulado hasta que la persona sea adulta, ¿no? Y con mucha
afectación a su proceso de desarrollo psíquico, ¿no? Emocional, en fin, ¿no? Hay muchas consecuencias en la adultez cuando hay estos casos y no se develan o no se tratan. Entonces, el generar este caos, bueno, que se tiene que generar, pues, ¿no? A nivel familiar, especialmente en casos de incesto, hace que a veces las mamás no le crean a los niños, ¿no? Hay que tener bastante fuerza y valentía, ¿no? Para poder afrontar la verdad de algo tan doloroso. Exacto. El tiempo pasa volando. Conversando estos temas realmente pasa muy rápido porque vienen más y más preguntas y más situaciones que nos gustaría que dos profesionales como ustedes pudieran contarnos más de sus experiencias y de las cosas que han aprendido al tenerlas en las consultas a las familias y a los niños y niñas y adolescentes. Pero hay que ir cerrando. Más bien, no sé si tienen algunos comentarios como para ir cerrando ya el espacio. Uh-huh. Sí, bueno, de repente algunas otras recomendaciones o reflexiones para los que nos están escuchando, ¿no? Bueno, casi todo lo hemos dicho, ¿no? El aceptar los estados de ánimo, generar momentos de conversación, el validar los sentimientos, ¿no? O sea, porque en realidad los niños y las niñas y los adolescentes también muchas veces expresan afectos que son también de los padres y de las familias, ¿no? Entonces, yo creo que generar esos espacios de conversación, de tratar de entender qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Ponerle palabras, ayuda mucho tanto a los padres como a los niños, ¿no? En esta situación de migración que, como decíamos, ¿no? Liz decía, son situaciones disruptivas que vienen de una tras otra. Entonces, yo creo que la palabra, nosotros tenemos este programa, El Poder de la Escucha, ¿no? Uh-huh. Y el poder de la escucha no es solamente, pues, de los terapeutas, ¿no? La escucha es también de las familias, de los padres, ¿no? Esa sería la reflexión que yo daría como reflexión final para este programa. Muchas gracias, Carmen. Sí, yo solo que se tengan paciencia, tanto padres a sí mismos como a los niños, cuidado, ¿no? Y eso, y que busquen ayuda cuando sea necesario, cuando sientan que no pueden, busquen ayuda, ¿no? Y acá estamos para atenderlos. Muchas gracias, Liz. Y con esto estaríamos cerrando el espacio de hoy día. Lisbeth, no sé si tienes algunas palabras también tú de cierre. Yesibeth. Ay, gracias, ¿no? Agradecimiento básicamente a Carmen, a Liz y a ti por estas conversaciones que de verdad son muy enriquecedoras y que nos ayudan a todos a entender más las emociones y lo que estamos viviendo en este proceso de migración, de adaptación para comenzar una nueva vida. Retomo las últimas palabras de Liz, muy importante el saber que hay un momento en donde necesita la ayuda de un profesional. O sea, si vemos que estamos pues ahogados, o que sentimos que la situación nos sobrepasa, o que no sabemos manejar pues lo que estamos viviendo con los niños, niñas o adolescentes, pues recurrir a un especialista siempre va a ser como que la decisión acertada. Y en este caso, pues bueno, los invitamos a que por supuesto contacten al equipo del Centro de Atención Psicosocial CAPS, que están además especializados en todo lo que es este trabajo con migrantes, refugiados, personas en situación de vulnerabilidad, y tienen herramientas ideales para ayudarnos, ¿no? en este proceso tan particular que es migrar, ¿no? Y comenzar en otro país. Quiero invitarlos, como mencionaba Carmen, a escuchar nuestro podcast
El Poder de la Escucha, un proyecto que hemos desarrollado en Beninformado con el equipo de CAPS, en donde van a poder ustedes, a través de la historia de una familia venezolana que llegó al Perú, conocer pues esas vivencias con las que seguramente muchos van a sentirse identificados y encontrar esas herramientas que la psicoterapeuta le va a dar a Yani y a su familia para superar todo ese proceso de adaptación. Y estamos seguros que va a ser de mucha ayuda y de mucho... ¿cómo se diría? Confort o ayuda emocional para lograr esa identificación en el proceso. Yo quiero aprovechar este webinar de hoy para darle un profundo agradecimiento al equipo de CAPS porque han sido sesiones maravillosas en donde hemos hablado de diversos temas. Creo que toda la comunidad que nos ha acompañado y los que han podido después oír las charlas a través de nuestras redes sociales, porque queda grabada ahí la sesión de hoy y las otras que hemos hecho anteriormente las pueden encontrar en nuestra página de Beninformado y también en la página de Facebook del Centro de Atención Psicosocial CAPS, y volver a escuchar toda esta información, recapitular, tomar los datos, y bueno, esta y todas las charlas que hemos tenido anteriormente. Con esta cerramos este ciclo de webinar. Espero que muy pronto podamos volver a planificar otras sesiones, conversar de otros contenidos que son súper importantes y que nos han ayudado bastante en el proceso. Muchísimas gracias a todo el equipo de CAPS por su tiempo, por el profesionalismo y por compartir todo el conocimiento y la información con nosotros. De verdad que ha sido muy valioso. Muchas gracias. Con esto creo que podemos cerrar hoy la sesión. Los invitamos nuevamente a que oigan el capítulo 3 del podcast El Poder de la Escucha este próximo sábado, y si no han podido escuchar los capítulos anteriores, visiten nuestra página web www.beninformado.pe. En la sección Beninformado Contigo van a encontrar los podcasts y los webinars, así que todo va a estar ahí al acceso y continuamente. Muchas gracias y nos esperamos próximamente. A ti, Yesibel, muchas gracias. Yesibel, muchas gracias. Chao Liz, chao Carlos. Chao Liz, chao chao Carmen. Carlos, Chao. Carmen. Un gusto compartir con ustedes el espacio. Gracias.